el martes 3 de junio de 2025, una jornada que la de ayer y la de hoy pocos podrán olvidar porque ha habido una gran cantidad de lluvia. Ahora no llueve, pero los estragos que provocaron estos fenómenos en la Ciudad de México y en muchas comunidades en todo el país son quizá la noticia más importante de la que vamos a platicar. Pero también tenemos un programa súper variado con muchas cosas que contarle, temas que le van a poner a pensar, sobre todo al respecto de lo que significa, por ejemplo, la donación de esperma, el fenómeno que en muchos lugares ha crecido, que es el vientre subrogado, todo lo que podrían hacer algunas personas para poder tener un bebé, si está bien, si no está bien, qué es lo que piensan. Vamos a platicar desde la perspectiva médica de alguien que nos va a relatar todo ello y bueno, vamos a tener su plática en este día que amenaza ser nuevamente lluvioso. Así que con todo esto, listos para iniciar un nuevo episodio de esto que estamos iniciando y no sabemos cómo va a acabar, pues bienvenidos a esto que es Desmañana 2.0 y aquí inicia. Esos son solo unos de los muchos lugares donde el agua subió y subió de forma alarmante. Este es un hospital en la zona oriente de la Ciudad de México. Esta es una estación del metro donde la gente ya no pudo seguir y la sacaron, pues finalmente no había forma de ayudarles y tuvieron que buscar entre la lluvia y las inundaciones alguna forma de llegar a su casa. Esta es otra estación del metro que incluso el agua sale por la coladera, vean cómo brota el agua por la fuerza de la lluvia y también pues las personas no pudieron utilizar este servicio. Desde muy temprano empezaron a acumularse miles y miles de litros de agua. Este es otro espacio en el oriente de la Ciudad de México, donde pues ahí van avanzando las motocicletas que pueden, árboles caídos, que además de provocar daños en los autos, paralizaron la circulación y por eso no podían llegar los servicios de emergencia a tratar de destapar las coladeras, donde ese es otro tema, toda la basura se fue acumulando. Y a veces basura que ni se imagina, podría pensarse desde la llanta. Hemos encontrado salas, sillones, roperos, muebles ahí en el agua, tapando los cauces naturales de los canales que todavía siguen a cielo abierto. Esto es, digamos, el producto de lo que ocurrió precisamente ayer, porque las inundaciones se presentaron rápidamente luego de quizá unos 40 minutos de una lluvia torrencial que por momentos se generalizó. Le presento, por ejemplo, cómo se veía y es otro asunto que nos ayuda a entender, por ejemplo, cómo es que se mueve la lluvia y esta es parte de la geografía en el país que se está viendo afectada por la lluvia. Ahí está poniendo, por ejemplo, en días el tamaño de la afectación está regresando hasta el 27 al 28 de mayo, al 29, al 30 de mayo, ese es todo el mes, el día 1 y el día de ayer, así es como se presentó. Esta es la expresión de la lluvia que se vio en esta ciudad, en el área metropolitana, y también esta es
digamos, la cantidad de litros de agua que iban cayendo, esos puntos en rojo y en morado a los que les abría, son páginas oficiales del gobierno, para que pues dieran este detalle al respecto de la cantidad de litros. Es interesante saber, por ejemplo, cómo es que se mueve toda esta agua, que ayer, por ejemplo, pues es que terminó por colapsar la Ciudad de México. Y pues, así como se los estoy contando, así la gente empezó a sufrir el regreso a casa. Cuando vemos, por ejemplo, estas imágenes en las que se habla que zonas de la Ciudad de México que se vieron afectados por una lluvia de 30 mililitros, de 15 mililitros, de 10, a veces ni siquiera sabemos, pero la explicación, digamos, es clara en lo que a la matemática se refiere. Cuando le dicen que hay una lluvia de 15 mililitros, simplemente multiplícalo y divídalo, pero el chiste es que son 15 litros, la simulación, 15 litros vertidos en 1 metro cuadrado a cada momento. O sea, ese es el tamaño de la lluvia. 15 litros, esa es la lluvia de 15 mililitros, pues que fue copiosa. Llegamos a tener hasta cifras de 30 y tantos, 50, o sea, de verdad, números complicados que nos hablan de la fuerza de la lluvia, lo copioso que fue, digamos, el poder observar todo este líquido acumulado en las calles. Por ejemplo, había una zona de 15 mililitros en la ciudad, otra de 8.25, una lluvia, digamos, moderada, otra de 12 y así, pero las que finalmente parecían ser las más serias fueron las que se presentaron, pues literalmente en otras partes de la Ciudad de México, llegando a niveles de hasta 55 milímetros, o sea, 55 litros por metro cuadrado, lloviendo. Y bueno, pues es lo que provoca lo que vemos aquí. La gente ahí en los hospitales ya no pudo salir y pues esta emergencia provocó que dejara de haber servicio en el metro. Vamos a ir en unos minutos por allá, donde finalmente la gente ha tenido que pasar como sea. El empezar hoy tarde, media hora después, es de verdad una verdadera bendición el haber podido empezar solo media hora tarde, porque pasamos por varios sitios inundados en los que la gente pues va retrasándose, van haciendo embudos, entras a la parte, quién sabe si salgas, porque así es. Ayer en avenidas, ya para no saturar de tantos videos, ayer en avenidas la gente se quedó literalmente en ríos y tuvieron que ser rescatados en lanchas. Esto es en la ciudad, el agua alcanzó hasta los 2 metros de altura y esa es, digamos, la consecuencia de el cambio climático y bueno, pues todo lo que trae consigo este fenómeno que al final del día, pues sí provoca una gran cantidad de consecuencias. Y nosotros, pues aquí, digámoslo, hasta con cierto beneficio, si usted lo ve desde la perspectiva de lo que hay en provincia, mire usted, le voy contando. Este motociclista con instinto simplemente trató de protegerse ahí detrás de este poste y pues el agua pasaba con gran fuerza y no estoy seguro que sea el que después vamos a ver en esta toma porque luego ya no se ve. Entonces en otro lugar de esa zona de Chiapas pues alguien tuvo a bien darse cuenta de que ahí había un joven que, mire, mira, ayúdalo, milagrosamente lo alcanzan a rescatar. Vean de nuevo, ahí viene en la toma, si usted se fija al centro y un poco a la izquierda, a un lado del poste y el árbol, ahí viene. Por fortuna, pues el valor de esas personas que estaban enfrentando sus propios riesgos, pues ahí los ve tapándose con una sombrilla, y lo logran sacar. El joven se había lastimado una rodilla al ser arrastrado por el agua, y no estoy seguro, pero bien podría haber sido el joven que veíamos en la motocicleta en la toma anterior, ya que ambos videos son en Chiapas. Ahí, aturdido, de verdad que son momentos en los que ni se explica cómo es que está con vida, ahí adolorido se va para un lado,
Le pregunta nuevamente si está bien y pues bueno, la señal podrá decir todo, pero al mismo tiempo, pues, imagínense que también puede estar después de haber sido arrastrado de esa forma. Eso en Chiapas. Adelante, le tengo imágenes de lo que ocurrió, por ejemplo, en el Estado de México, que es la siguiente toma, pero pues ahí va a ver lo que quedó de su moto. Vean nada más hasta dónde le llega el agua a los camiones. Esos pasos a desnivel, pues convertidos en agua y en agua helada, porque como ve ahí, hay una buena cantidad de granizo. Y aquí, en lugar de calles, pues ríos, donde pues literalmente la gente está tratando de pues avanzar. Y lamentablemente se enfrentan a esta circunstancia, este otro auto arrastrado, pues sin control. Ahí sigue, pues diríamos río abajo, arrastrado por la corriente, y esto es algo de lo que ocurrió en Pachuca. Como le digo, por uno u otro lado había una gran cantidad de problemas que se fueron pues complicando a lo largo de las horas. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Esto bien fue lo que pasó entre la tarde y la noche de ayer. Pensaban las autoridades que podrían resolver el asunto de la inundación en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, hasta donde vamos a ir en un ratito. Y pues no, lamentablemente no pudieron resolver la inundación en las vías, que ese es algo muy serio, en donde finalmente pues la gente se quedó sin ir a su casa, al menos de la forma tradicional, dejaron de utilizar el transporte y empezaron a caminar entre el agua. Aquí muy cerca, de hecho vamos a ir también a este lugar, cayó la barda, parte de la barda de un edificio por el estado de pues abandono en el que se encontraba y al mismo tiempo la fuerza de la lluvia. Así que pues la verdad es que tarde o temprano las complicaciones en lo que a la lluvia se refiere nos alcanzan. Siempre andamos con suerte los capitalinos, que si nos llovió por acá o por el otro lado, y finalmente cuando nos enteramos de problemas como estos, pues la lluvia cobra esta cuota en la que muchas veces nos complica la vida. Y hoy, por ejemplo, aquí hasta los propios trabajadores de estas instalaciones se vieron muy afectados precisamente por esta situación de la lluvia. O sea, entran a las 6 de la mañana, hace casi 3 horas, y va llegando uno de ellos y se tuvo que meter al agua. ¿Para qué? Para poder llegar. Y la otra, ¿qué tipo de agua? O sea, es algo muy difícil de verdad para afrontar un día, y muchos también dicen, bueno, es que si no voy, aunque sea así, a mi trabajo, pues me van a correr, ya no me la creen, ¿no? ¿Ya se va usted, señor? Creo que sí, ya se va. ¿Se va usted? Que le vaya muy bien. Es que estamos haciendo pruebas con muchos juguetes, pero bueno, ya se va por ahí don Omar a seguir trabajando. Y le quería, por ejemplo, mostrar un poquito de esta situación. Es algo no agradable porque han puesto, por ejemplo, y esto sí es de hoy, en que las autoridades, por ejemplo, anunciaron que van a mandar transporte para tratar de subsanar el asunto del metro, y lo que mandan, por ejemplo, son camiones. Y está bien, estos camiones lo que hacen pues es tratar de llevar a la gente, pero vean nada más la cantidad de personas que se aglomeran en estos espacios para poder llegar. Y para llegar ahí hay que hacer esto. Vaya cosa. Bueno, ya anda por ahí una sorpresita que les tenemos. Bueno, creo que ya se van a poder conectar desde ese lugar, sobre todo porque quiero redondear el tema para presentarle cómo estamos el día de hoy, cómo es que se está afrontando esta situación y bueno, dejarle el panorama completo al respecto de qué hacer.
porque muchas personas de la noche a la mañana se vieron inmersos en un problema que empezaba a ser de tránsito y terminó siendo un problema de circulación. Ustedes perdónenme por esta tos y no haberle podido apretar a tiempo el silencio. Pero bueno, saludo rápidamente a quienes ya se están conectando. Buenos días a Cintia González, muy buenos días a Estero Futura, desde Houston también, según nos esperan, tormentas. Nuestra cabina saluda, muy buenos días. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer, que es compartir esta transmisión para que las personas se enteren. Finalmente, este es nuestro trabajo, nuestro aporte a que sepan cómo es que están por acá sus familiares, lo cual siempre es muy importante. Y, por ejemplo, saber que año con año tienen problemas y promesas de que eso no va a volver a ocurrir y lamentablemente pues no pasa de esta naturaleza y simple y sencillamente van pues redoblando los esfuerzos personales de los vecinos para tratar de salir adelante en medio de circunstancias. Y un poco de este fenómeno que ya les expresé desde muchas perspectivas, una de ellas, la del clima, que tiene, digamos, sus expresiones y sus consecuencias, es decir, llueve mucho, qué bueno, se llenan los ríos, pero van arrastrando cuanta cosa que los ciudadanos somos los responsables de tirar, por ejemplo, en las barrancas, en las cañadas, y en lugar de ser un cauce natural, donde pues hasta hace tiempo había ríos, pues ahora ya nada es. Y miren, vamos directamente, que ya lo tengo aquí en cuadro, hasta uno de estos lugares, quizá el más importante de esta afectación. Está Carlos Granados ahí, y le damos la bienvenida, porque finalmente no se puede pasar. Hola Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días, amigos del auditorio de La Cotorra Radio. Pues efectivamente nos encontramos en una de las zonas más colapsadas por las lluvias torrenciales que cayeron el día de ayer. Desde por ahí de las 4 o 5 de la tarde iniciaron y no pararon hasta las 12 de la noche. Y te voy a dejar a ti, a los amigos del auditorio, parte de las imágenes del tránsito que hay tan cargado aquí en la calzada Ignacio Zaragoza, que es la entrada y salida de la Ciudad de México hacia la capital del país. Desafortunadamente es una fila, si se alcanza a ver, kilométrica. Estamos hablando de cerca de 4 o 5 kilómetros, algo así como 3 millas de tráfico constante, donde los autos van caminando a vuelta de rueda realmente. Va muy lenta esta circulación y pues la gente va a llegar seguramente tarde a sus trabajos para que pues no los regañen, porque de verdad esto está. Vamos a poner otra imagen para que vean las inundaciones. Estoy en el metro Guelatao, de la línea A del metro. Esto viene hacia el oriente de la Ciudad de México, pero hay una parte, para la gente que no conoce cómo es el Valle de México, es una especie de herradura que cubre a la Ciudad de México, a la capital, y el Estado de México, en todos sus municipios prácticamente se vieron inundados, encharcados. Y aquí en esta parte específica hay una falla geológica que, si bien todas las avenidas que conocemos regularmente son planas, aquí no, aquí tiene vados muy, muy marcados, hasta de unos 4 metros de desnivel. Exacto, y lo voy a poner para que vean cómo está por allá la inundación, a ver si se alcanza a ver. Perdón, yo me estoy agachando aquí para ver en esta toma más cercana, pero sí. De hecho, ese lugar, uno de que pavimenten, luego de tener estos trabajos de repavimentación, se van hundiendo, se van ondeando, y pues le han intentado poner de cualquier cantidad de material. La ecologista reclama, digamos, lo suyo, y en ese sentido, pues se va haciendo el desnivel. Lamentablemente,
ese ayer fue el punto de no retorno para las personas. Hoy ya estar ahí es una bendición, que finalmente muchos de ellos podrán tener algún transporte para poder llegar hacia su trabajo. Muchos no pudieron llegar anoche a su casa, es un asunto crítico, más allá de la salud, no pudieron llegar porque no había manera. Simple y sencillamente, o te encuentras una avenida cerrada por la saturación de vehículos, o te encuentras que el metro que estás comunicando hacia el Estado de México está cerrado porque no puede avanzar, porque se inundaron las vías y no hay manera de continuar, o te encuentras con que te tienes que bajar del camión y a caminarle pues entre la inundación. Hoy, aunque hay un asomo ahí, aunque sea ligerito de sol, se anuncia que tendremos lluvias nuevamente, lo que seguramente colapsará. Ahora, todo ese lodo fétido que ha quedado en ese sitio habrá de secarse y las consecuencias también serán importantes en materia de contaminación. Así que, pues, si tomamos en cuenta que son algo así como 20 millones o quizá más los habitantes de la ciudad y los vecinos, como decías, de esta área metropolitana, un número muy alto por la densidad de población en esa región, está en serio problema el día de hoy, porque también se juntaron a estos problemas. Si vemos, voy a poner, por ejemplo, ojalá pueda poner aquí esta imagen exacto. Lo que ven hacia arriba, que es el Estado de México, y vamos girando hacia la derecha, es toda esta zona donde se acumuló el agua en esta región. Y llovió igualmente, por ejemplo, en otros lugares. El problema es que la infraestructura en esta parte de la ciudad, pues es tan pobre que, pues, lamentablemente no hay forma de sacar el agua de ese lugar. Eran, digámoslo así, pues los lagos que rodeaban a esta conocida como la ciudad de los lagos. Así que, pues, lamentablemente la naturaleza diciéndoles, hey, este territorio era mío. Tú podrías decirle Nezahualcóyotl o como quieras, Chimalhuacán o Iztapaluca, pero ese territorio es mío. Así que, pues, Carlos, de mucha paciencia, armarse. Yo, mira, es parte de ese efecto que las patrullas están tratando de, pues, de ayudar lo que, pues, lamentablemente no puedes hacer. Digo, hoy salimos hasta una hora más temprano para tratar de llegar y, pues, lamentablemente no fue posible. Así que, pues, a cuidarse y armarse de paciencia. De paciencia. Y pues, ojalá, digo, los patrones puedan tener, pues, digamos, esa consideración. La gente, no estoy asegurando que todos, pero la gente no puede llegar porque no puede llegar, punto. O sea, no es un asunto que nos importe poco el trabajo, pero bueno, espero que todo mejore. Iván, amigos del auditorio, bueno, vamos a seguir reportando, vamos a seguir viendo imágenes, vamos a tratar de acercarnos un poco más a donde están esas anegaciones que no permiten el paso vehicular y que probablemente mucha gente, pues, además de los problemas con su trabajo, seguramente algunos problemas de salud, como lo reportabas hace unos minutos, Iván, muchos tuvieron que salir de los autos, de los camiones y trasladarse a pie en las aguas encharcadas y seguramente también infecciones en la piel. Pues ojalá que esto no suceda el día de hoy por la tarde, no se repita esta escena y vamos a seguir reportando a nuestros amigos de la Cotorra Radio en la Ciudad de México y en Houston. Muchas gracias, Carlos, gracias por salir. Creo, vete para allá. Ya. O sea, voluntariamente. Ya me hacía falta reportear, tenía muchos años que no lo hacía y de verdad que siempre es muy grato volver a hacerlo. Claro, eso es algo que se tiene. Te lo agradezco mucho, Carlos. Que tengas muy buen día y si hay algo más, pues aquí estamos contigo. Y de hecho, vamos rápido, yo te dejo ahora. Es más, voy a mutear, voy a dejar aquí para que escuchemos, bueno, podamos ver por lo menos este espacio en el que está ahora Omar Gómez, nuestro realizador. Le pido unos segunditos a la doctora Jennifer Hincapié, a quien ya veo por ahí en backstage. Ahorita regresamos, más bien empezamos con usted. El tema está súper bueno, pero este asunto nos está tomando ahora por sorpresa. Bueno, esta es la casa, la construcción que se vino parcialmente abajo en la colonia Roma, muy cerca de donde estamos aquí transmitiendo. Y bueno, por fortuna, no había nadie en ese lugar, lo que
es un verdadero milagro que no haya resultado alguien herido, porque esto lo provocó la lluvia. Sí, un edificio en abandono, con las complicaciones que ello implica, y que por lo que vemos, pues afortunadamente ahora ya está tapiado y no hay, digámoslo así, mayores problemas para los vecinos, más que este indeseable reducto vial que deja solamente un carril a la circulación. Así que, pues, Carlos, de verdad, complicado. Estas son las tomas que podíamos tener. Ya se nos fue Carlitos por allá. Pero bueno, gracias a Don Omar. A ver, otra vez podría usted subirlo. Mire qué obediente. Ahí, hacia esta construcción que quedó pues ahí una parte de pie y la otra, como se alcanza a apreciar, pues afectada por este derrumbe provocado por el abandono, por el uso, por la antigüedad de esta casa y la fuerza de la lluvia, el peso que propiamente provocó. Recordando todo esto, si hablamos de que en esta región hubo hasta 50 mililitros de agua, significa que 50 litros por metro cuadrado fueron registrándose. Haga cuentas. Esa superficie, esa azotea de 50 metros cuadrados, bien pudo tener en un momento la recepción de algo así como 2.500 litros de agua en cosa de un minuto. Vaya cosa. Es como soltar 2 tinacos, de esos enormes tinacos, soltarlos en un momento. Por eso el peso del agua es lo que provoca cosas como esta. Pero bueno, gracias también a Omar, por este enlace desde la zona afectada. Y ahora sí, vamos a cambiar de tema, porque pues lo que habíamos esperado finalmente se ha dado al respecto de lo que significa, por ejemplo, un tema muy delicado, lleno de tabúes, porque esa es otra parte, ¿no? Vamos a hablar con la doctora Jennifer Hincapié Sánchez. Ella es directora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM y el tema particularmente es la donación de esperma. ¿Cuáles son sus ventajas y sus límites? Hablando de lo práctico, lo médico, lo moral, todo esto que tiene que hacerse si es que es interés de uno, y otro que tiene que ver precisamente con el embarazo subrogado. Entonces, vamos directamente con la doctora, quien ya veo aquí en backstage, y le agradezco haber estado unos segunditos en espera. Gracias, doctora, muy buenos días. Hola, hola Iván, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a toda tu audiencia. Muy bien, muchas gracias. Plantear un tema tan interesante, tan profundo, tan delicado, quizá en unos segundos no sea tan fácil, porque hablar de una pareja que más allá de lo emocional, son compañeros de vida y que su misión originalmente sí fue tener un bebé, pero por circunstancias no pudieron tenerlo, se quedan sin, digámoslo así, sin la posibilidad, y esta solamente está en la adopción, y aunque pues no les encante, algunos terminan haciéndolo. Hay que entender todas estas cuestiones de gustos y posibilidades, pero cuando empezó una cultura de la donación hace muchos años al respecto de órganos, pocos sabíamos que llegaríamos, por ejemplo, a esto que es muy necesario, a la donación de esperma, y qué cuidados necesita, por ejemplo, tener un donante, qué seguridad puede tener una pareja al momento de recibir una donación de estas. Todos estos temas, me encantaría que nos empezara a platicar sobre este panorama de lo que significa básicamente la donación de esperma. Bienvenida, doctora. Sí, pues muchas gracias, Iván. Como tú lo has mencionado, es un tema, a mí me parece que es un tema muy interesante, pero que trae consigo ciertas situaciones dilemáticas o que por lo menos nos tendría que llamar la atención y hacer una reflexión en el momento en que vayamos a tomar la decisión o no por una donación de semen o de esperma en este caso. Creo que es importante que tengamos claridad que las técnicas de reproducción asistida, entre estas el apoyo pues de otro tipo de participación genética, por decirlo de alguna manera, de personas que no están dentro de mi pareja, es decir, alguien que pueda donar un óvulo o alguien que pueda donar su esperma, ha permitido que las personas puedan concretar su sueño de una familia consolidada, ¿no? Y esto pues, digamos, ha permitido el progreso también de la sociedad y cómo los seres humanos hemos mitigado todo digamos, estos problemas de reproducción. Ahora, ¿cuáles son los
temas que deberíamos tomar en consideración. Lo primero es que no existe una regulación, por lo menos no en todos los países, no existe una regulación meticulosa con respecto a la donación de semen. Y en este contexto, ¿qué cosas pueden suceder? Pues primero que la persona donante haga una donación exacerbada, como es el caso de Europa, en donde tenemos un donante que se ha registrado más o menos entre 550 y 600 hijos procreados de una misma persona. O podríamos también tener el caso de lo que sucedió en Canadá de una persona que es donador de esperma que hasta el momento se han registrado 23 niños con una propensión genética hacia ciertas mutaciones de cáncer. Entonces, creo que es un tema bastante complejo porque dentro de estas no regulaciones, pues no se les pide unos análisis completos, integrales a los donadores y esto implica que no tenemos claridad cuáles son sus patologías que están previas o a las cuales puede estar predispuesto y que pueden ser donadas a la persona a la que se va a gestar. Entonces creo que este es un tema bastante complicado. Nosotros podríamos pensar que está muy divertido el tema de que pueda tener entre 550 o 600 niños. Sin embargo, pues esto va a generar unos lazos parentales, por lo menos en el continente europeo, y esto también puede generar nuevas mutaciones genéticas, además de, por supuesto, todo el peso psicosocial que puede traer para las personas. Justo esta última parte, doctora, se me hace sumamente interesante por dos razones. El estereotipo, que no es nada más el estereotipo ni el dicho de la abuela, que entre familia no se procrea, ¿no? Finalmente por cuestiones que tienen que ver precisamente con la genética, no es la mejor forma. Y cuando hablamos de que esta persona, pues en la donación exacerbada, y entiendo que en todos los lugares es de forma anónima o tendría que ser obligatorio que se abriera un expediente al respecto de... Entonces, si esta persona de forma anónima y toda natural, normal, por lo menos ayudó a que 500 personas pudieran tener una nueva oportunidad, un sueño, quizá fue un regalo indeseable, quizá el daño, pero un regalo difícil de aceptar, porque no es, digamos, obligado que se desarrollen esas complicaciones genéticas en muchas enfermedades, no solamente como en Canadá, como escuchaba hace unos instantes, al respecto de unas variantes y la predisposición de cáncer. Problemas cromosómicos que son muy evidentes en estas, digamos, formas de procrear con familiares cercanos sin saber que lo son. Y esa es la parte más compleja, porque éticamente, diría usted, pues no, ahí ya no se le puede dar absolutamente ningún otro paquete de este donante, pero pues finalmente habla del control que se debe tener. ¿Cómo es que se distribuye, por ejemplo, así? Yo no sé si lo sepa, por ejemplo, cómo se organiza allá en Europa, pero me llamó mucho la atención de que pues pudo haber hecho un pueblo solamente él, pero un pueblo genéticamente incompatible. Sí, la verdad es que es un tema bastante complejo justo por la ausencia de la regulación. Y de lo que se sabe, por lo menos de este caso en particular en Europa, es que no solamente donó para, digamos, en su localidad, sino que además enviaba sus muestras de semen a otros países. Entonces puede haber muchos más hijos genéticamente de esta persona que no estén reportados. Ahora, es sumamente complejo, insisto, no solamente, digamos, por la incompatibilidad genética que pueda tener en la procreación de dos personas que puedan ser medios hermanos. Esto resulta bastante complejo. Pero creo que lo que podría ser más complicado es qué pasa si esta persona tiene una mutación genética que lo hace predisponerse a cierto padecimiento, es decir, no sé, que tenga algún fallo en la trisomía 21, es decir, estas personas que podrían llegar a generar o procrear hijos con síndrome de Down, digamos, tendríamos toda una población, 500, 600 personas, digo, no está mal que nazcan así, pero el tema es que son personas que van a requerir cuidados especiales, que además van a requerir más atención de las familias y que además van a estar emparentados entre ellos. Eso es bastante complejo. Pero si a esto le sumamos el hecho de que no tengamos esta regulación, nos lo hace mucho más complejo. Ahora, estamos hablando de que sea en Europa, donde nos guste o no, así está el planeta, hay un poco más de recursos para atender médicamente desde la esfera gubernamental, pero también desde la vía privada, atender a una persona con un reto en su condición de movilidad, como lo puede ser uno de estos pacientes. Ahora imagínense aquí en América.
donde el asunto es completamente lo opuesto. Hay grandes apremios, hay muchos retos que, por ejemplo, no pueden sacar adelante las familias con un hijo sin complicaciones médicas. Ahora, pues, uno de estos pequeños con Down, pues es algo sumamente complicado para afrontar, y lo hemos visto en comunidades que son muy cerradas, en las que incluso ahí sí no es por donación, sino por, digámoslo así, por reproducción genuina o voluntaria, terminan casándose familiares muy cercanos, o ya ni casándose, por lo menos procreando. Pero el resultado es esto, ¿no? No hay finalmente una conducta gubernamental, una directriz que diga, abusado, por ejemplo, que este paciente, ya lo sabemos a posteriori, lo sabemos ahora, pero cuidado, porque este paciente está haciendo pues envíos a todas partes del mundo sin saber, por ejemplo, que otra enfermedad que pudiera ser cualquiera está por ahí escondiéndose. Si a veces a uno que tiene una condición, en mi caso tengo una condición de diabetes, ya no puedo, por ejemplo, donar sangre, ya no puedo como hacer muchas cosas, y simplemente pues la gente a veces no hace un riguroso examen, ya no diga de otras cosas, de conciencia, para saber si puede o no ser donante de lo que sea. Pues es muy complicado. Así es, Iván. Y creo que yo le sumaría a esto una reflexión, digamos, un poco más profunda. Y tú mencionabas al inicio que este tipo de donaciones puede ser un regalo para la concreción de estas familias, ¿no? Y podríamos tomarlo de esta manera. Pero si tenemos a un donante que, como tú bien lo mencionaste, no hablemos de las mutaciones genéticas, pensemos en su propensión a problemas cardíacos. Si vamos a tener una población en donde 560 personas tienen propensión a temas cardíacos, se nos va a convertir en un problema de salud pública. Y entonces esto implica no solamente que las familias tengan que cuidar más a sus hijos y, digamos, abocarse más al cuidado de sus familias, sino que además el Estado va a tener que estar invirtiendo mucho más en los recursos del cuidado de las personas que están allí. Entonces, si lo que estamos nosotros intentando concretar o lograr a través de un regalo genético para poder crear una familia sin una adecuada regulación, sin unos análisis, digamos, minuciosos, lo que va a suceder es que vamos a tener un problema de salud pública más adelante. Y ahora, si pensamos nosotros, los procedimientos de, digamos, de reproducción asistida son muy costosos. Son sumamente costosos. Pero si a esto le agregamos que cada donador debería hacerse los análisis suficientes para corroborar que por lo menos estas personas no van a tener otro tipo de padecimientos, pues esos costos genéticos y epigenéticos se le van a tener que agregar al costo de la reproducción asistida, y entonces esto va a exacerbar mucho más los costos y se nos vuelve desigual o injusto el proceso de acceder a tener estas familias constituidas a solamente personas que tengan los recursos suficientes para hacerlo. Entonces, el tema es bastante complejo, es un tema de conciencia también de quienes estamos en posibilidad de hacer donación de semen y de óvulos, pues hasta qué punto podemos llegar, cómo está la salud, nuestra salud, cómo está la salud de las personas que nos antecedieron, sobre todo estas líneas maternales donde, digamos, se pueden heredar la mayor cantidad de padecimientos, y qué tan responsables serían hacer estas donaciones. Y aparte que se heredan no exactamente en la siguiente generación, a veces despuntan padecimientos que eran de la abuela o la bisabuela y no necesariamente del papá. Pero hable un tema muy ético al respecto de, está bien, no aceptemos la donación de esperma. Vayamos por un niño que ya nació, que está aquí, que podamos adoptar sin saber genéticamente cómo fue procreado, quién fue el padre. Muchas veces mitos, digamos, bueno, no tienen por qué ser claros, pero más bien razonamientos subjetivos al respecto de, y si trae, por ejemplo, un gen, es de lo que habla el pueblo, no es necesariamente lo pienso yo, pero lo pongo ahí. Si trae un gen malvado, ¿no? Si trae como que alguna patología que vaya a desarrollar a lo largo del día o subjetivamente, ¿no? O sea, es hijo de un alcohólico y va a ser alcohólico él también. O sea, esa subjetividad en torno también a la adopción lo deja fuera del terreno por la misma incompatibilidad. No sabemos cómo se cocinó, dicho de mi forma, a ese bebé. Por eso, lamentablemente, mucha gente con esa gran tristeza, que aunque tratan de sacarlo adelante, pues terminan pues teniendo más animalitos de compañía que pues finalmente
no está bien decirlo, pero resultan ser, o les llaman sus perrijos, ¿no? Y eso envuelve todo esto, y entonces, ¿para qué investigamos? ¿Para qué seguimos investigando y buscando tener mejores técnicas que nos permitan, por ejemplo, preservar mejor el esperma o los óvulos de la mujer? Hay mujeres que a los 30 años dicen, voy a congelar mis óvulos para que si a los 40, que ya me haya realizado en muchos sentidos, a lo que tienen completamente el derecho, pues a ver si tengo la oportunidad de poder procrear, pero al mismo tiempo ni siquiera se pudieron hacer unos estudios previos a esa simple congelación de sus óvulos. Hay muchas cosas alrededor de todo esto. Sí, claro, Iván, yo creo que valdría la pena que retomáramos el tema del anonimato en el proceso de donación, porque me parece que es fundamental. Es uno de los requisitos más importantes para hacer estos procesos de donación. En Estados Unidos se registró, o hubo una persona que se supo fue donador de más o menos 250 personas. Y esta persona se dio a la tarea de crear un grupo en Facebook para lograr identificar cuáles eran sus hijos. Y entonces esto no solamente trae, digamos, ruptura pues psicosocial a las personas que ya han tenido que pasar como por el proceso de digamos, un embarazo con técnicas de reproducción asistida, sino además también la carga emocional que pueda traer para estas personas saber que genéticamente o biológicamente pues sus papás no son sus papás, y eso genera bastante complicación. Pero si no tuviéramos el anonimato, imagínense cuántas personas también podrían estar haciendo el reclamo de esta paternidad o los reclamos económicos que trae consigo las paternidades para que se responsabilicen por hijos que puedan estar en condiciones de salud no las más adecuadas, o que incluso puedan ver una ventaja en esto de conseguir recursos económicos extra. Entonces creo que sí es importante tener el anonimato, sin embargo creo que necesitamos una regulación más estricta sobre todo el tipo de análisis que se le van a proporcionar o que se le deben hacer a los donantes, y el historial clínico que se tiene que tomar de los donantes, y la regulación de cuántas donaciones pueden ser posibles por cada persona, y hasta qué punto podemos llegar al límite, ¿no? Porque si esta persona tuvo más de 600 donaciones, o por lo menos se sabe que procreó 600 hijos, no sabemos cuántas veces entregó sus muestras, y estas pueden ser infinitas. Doctora, nada más le movimos la tapa a este tema. Vea todo lo que ha salido. En realidad, en cuanto la escucho y pienso en estas cosas que suenan, nada más de escucharlo, y lamento que mi cara no tenga filtros, voy escuchando que la persona hace un grupo de Facebook para poder saber dónde andan sus hijos y dónde queda el altruismo, dónde queda, por ejemplo, esa moralidad de decir, bueno, yo lo estoy haciendo por el bien de alguien, no necesariamente porque quiera tener un beneficio posterior, o sea, cosas tan raras que nos dicen, esta persona no debió ser un donante, porque posterior a ello su conducta no es la más adecuada, porque pensemos en este pequeño que crecerá, que se entera a los 12 años que los papás que lo adoran no son sus padres biológicos, y nos guste o no, es un estigma que luego cargan los niños, que de repente no lo pueden procesar, depende la edad en la que les llegue, la inteligencia emocional y la vida que les esté tocando vivir, y tendríamos, y estoy exagerando quizá, pero es una ruta posible, tendríamos a un violentador, a un asesino, a una persona con un resentimiento social, porque no es una noticia difícil de procesar, perdón, no es fácil, es una noticia muy difícil de procesar el saber de dónde viene uno. Y esa parte siempre es complicada. Digo, es algo muy triste, y por el otro está también la subrogación de los vientres, que pues en ese sentido es un dilema diferente, porque muchas lo hacen sí por ayudar a otras mujeres, otras, y pues hay quienes les discuten o que les aplauden, lo hacen simplemente por un beneficio económico. Entonces son de verdad problemas muy complejos al respecto del deseo de ser padres. Sí, así es. Iván, yo con respecto a la maternidad subrogada, yo quiero como aclarar algo que creo que es importantísimo. En México hay muy poca legislación con respecto a la maternidad subrogada, sin embargo es uno de los países paraíso para realizar este tipo de subrogación, sobre todo en la frontera norte del país y en la frontera sur. Y creo que es importantísimo aclarar un concepto. Hay personas que lo llaman vientres de alquiler,
rentar un vientre, contratar a una mujer para que no geste a mi hijo. Y en este caso, en el contexto, el riesgo biológico que una mujer lleva por tener un embarazo o gestar un producto o un bebé es tan alto que no existe un monto económico suficiente para cubrir ese riesgo biológico. Es decir, la reducción de calcio en los huesos, todos los problemas de hipertensión que pueda tener una mujer durante el proceso de gestación, todos los cambios hormonales, todo esto repercute a largo plazo en las mismas mujeres en el aspecto biológico, que por más dinero que les estén pagando y por bien elaborado que los contratos de subrogación estén, no se va a poder compensar. Entonces, por eso se le denomina maternidad o gestación subrogada, porque no existe un monto de dinero suficiente. Es que le dieron 50 millones de dólares, qué bueno, pero eso no le va a quitar a largo plazo el desbalance hormonal que va a tener en su adultez mayor. Entonces, creo que es importante aclarar eso en ese aspecto. Ahora, sí, efectivamente, muchas mujeres acceden a este tipo de contratos por el beneficio económico, por lo que pueda reportarles, digamos, de pequeña ganancia, ¿no? Sin embargo, esto también trae sus riesgos y creo que valdría la pena mucho poder consultar la página de GIRE, que es una institución que se ha dedicado a investigar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. GIRE nos cuenta que existen procesos de gestación subrogada en donde el producto o el bebé viene con malformaciones y los padres subrogadores o promoventes no aceptan a este bebé y las mamás tienen que hacerse cargo de estos productos. Hay otros casos en donde los promoventes no se hacen cargo de la salud posterior de la mamá que está gestando, producto, digamos, derivado de los efectos adversos también de la maternidad o de la gestación, y entonces no se hacen cargo de estos costos médicos, y también es una gran problemática. Entonces, sí es un acto altruista por donde lo veamos, independiente de que haya una remuneración económica, por donde lo veamos, sí va a ser un acto altruista por los riesgos biológicos que trae. Sin embargo, el hecho de no tenerlo legislado de manera adecuada nos implica a nosotros, pues, tener ciertos riesgos judiciales tanto para la persona, los temas de filiación de identidad de los niños o de los productos de estas gestaciones, y podríamos tener muchos más problemas. Y uno de los importantes al respecto de este proceso es, pues no hay una Profeco para la maternidad subrogada, ¿no? O sea, no hay una oficina gubernamental que les exija cumplir con lo que dijeron que me iban a dar. La otra, sí suena muy lógico lo que comenta, doctora, basado sobre todo en la gran presión que una mujer, porque no hemos puesto el monto de lo económico, a lo que una mujer hace por la idea de concebir un hijo. Y, por ejemplo, todo esto que le ocurre a su cuerpo, más lo subjetivo, más lo que ya no va a ser la misma, o todo eso que envuelve la maternidad, la mujer lo abraza con cariño y lo entrega finalmente porque su deseo es esa maternidad, cuando se trata de una pareja que puede concebir, digamos, a través de una forma normal, por decirlo de esta manera, sin recurrir a ningún otro tipo de ayuda. Y entonces, por eso una madre, pues, tiene ese valor etéreo, ¿no? Bueno, pues dio algo más que solo su salud inmediata, sino lo que pudo provocar a lo largo del tiempo. Y también hay que poner en el panorama que, pues, niñas, porque niñas finalmente son en zonas muy complicadas económicamente en el país, pues tienen hijos 1, 2, 3 veces en 4 años, o sea, tienen casi 1 por año, y le dan a la otra y al otro y al otro, porque pues finalmente pues no hay tampoco un control en lo que significa la planeación familiar, y pues siendo fértil y estando el chamaco pues igualmente joven con esas necesidades, pues simplemente procrean y pues alimentándose de una forma muy básica. Muchas de las chicas que pues entran en esto que han entendido ellas en algunos casos como un negocio o como una ayuda, no se alimentan de la mejor manera, porque hoy en día los jóvenes no se alimentan de una forma saludable y ordenada. Los excesos en algunos productos que simplemente por intentar concebir podrían retrasar su concepción de forma natural, pues esos son los que podrían provocar problemas al bebé que están ayudando a alguien más a tener. Es de verdad
se mezclan tantas cosas y entonces dice uno, pues no les ayudamos. O sea, que no se les ayude, pero pues siempre hay formas de que una pareja pueda concebir y agotar hasta el último recurso de lo que éticamente, bioéticamente, se puede hacer con ellos. Sí, tienes toda la razón y creo que estamos viendo quizá un pequeño apartado del gran mundo de reflexión que trae consigo la gestación subrogada. Mira, hay un caso en Chiapas muy conocido de una pareja homoparental. ¿Eso qué quiere decir? Es una pareja de dos hombres que deciden gestar a su bebé, nace su bebé y desean llevárselo a España y por limitaciones en la regulación mexicana, pues no pueden llegar al registro civil y entre los dos registrar a su bebé porque necesitan una mamá. Y entonces, pues al no tener una mamá, porque finalmente es de ellos, no pueden obtener un pasaporte para poderse llevar a su bebé a España. Y entonces esto nos complejiza mucho más las cosas. Pero si a lo que tú estás comentando, particularmente el tema de la alimentación y de, digamos, todos estos elementos que las juventudes hoy en día pueden estar teniendo de manera particular, le sumamos el hecho de los contratos que pueden ser abusivos con las personas gestantes en donde le dice solo puedes utilizar jabones de tal tipo porque yo no quiero que mi bebé tenga contacto con tal cosa y solo te vas a poder alimentar con ciertos productos que te vamos a hacer llegar, pues eso también nos pone en consideración de cuáles son los derechos o hasta dónde llega esta libertad de toma de decisiones de las personas gestantes y esto nos pone en un problema bastante complejo, Iván. Entonces creo que sí tiene muchas aristas el tema de la filiación jurídica o la identificación de los productos de la maternidad subrogada, pero también tenemos los temas de los derechos de las personas gestantes y también los derechos de las personas promoventes de la gestación. Pues todo esto nos lleva a nosotros a pensar que requerimos una legislación detallada y minuciosa que vele por el interés superior del infante, pero que también vele por los derechos tanto de las personas promoventes como de los gestantes. Perdóname aquí que una de las dos máquinas se salió y ahorita estoy entrando. Yo me veo acá en el prompter, ya entré con la segunda. Mira, justo llegábamos, perdóname Jennifer por la última parte que no alcancé a escuchar, pero básicamente la idea la entendí y me pone en la cabeza una idea más. Hoy en día estamos en medio de ya hablamos de la alimentación, una sociedad joven que está queriendo entrarle lo menos posible al esfuerzo, al compromiso y a las cosas que sean tediosas, largas, eso no les interesa. ¿Qué es lo que quieren? Una gordita de chicharrón que pidan a través de una aplicación que cueste 70 pesos cuando te cuesta 20, yendo así con tus pies o tu coche, a donde vayas, vas tú y la compras. Así comíamos tú y yo. Queríamos algo, vamos a un lugar, ahora pedimos que nos lo traigan. No importa lo que cueste, ya veremos cómo sacamos el dinero, pero lo traen. Es lo mismo con esto de procrear o de pedir que alguien le preste, le rente o hagan un contrato para que tenga esa maternidad interpósita persona, cuando finalmente esa conducta podría ser discutible para ser quien dirija la vida, quien le ayude en la vida a un nuevo ser. Es decir, un padre así de autoritario o una pareja así de autoritaria o de abusiva o de tramposa al momento de hacer un contrato, no serían los mejores padres. Porque finalmente, de forma subjetiva, ¿qué valores le están poniendo a un niño cuando en el mismo origen doblegamos a la chamaca que te tuvo en el vientre porque a nosotros nos gusta así? Y es una sociedad en crecimiento con esas necesidades y deseos, quizá tengan derecho a ello, pero no a traspasar, digamos, esta línea que podría ser límite de algo bien complicado a lo que se le quiere poner un límite y gobernar. Es como el agua en las manos, no la puedes contener y esto está creciendo así de forma orgánica y creo que casos que me he enterado, que he investigado, que he platicado con las parejas o con las, sobre todo con las mujeres que prestaron su vientre, que fueron engañadas tal cual como lo mencionas, pues ya no hay vuelta para atrás.
y finalmente se quedaron sin esa posibilidad de tener lo que querían. Yo no sé si legal, moral o como sea, no voy a entrar en esa discusión. Fue un acuerdo que tuvieron y decían merecer esa cantidad, y los otros pues simplemente los engañaron y se llevaron al bebé, ¿no? Entonces, en materia de quién estaría este pleito, cosas muy, muy serias que poder atender, y en una sociedad que también me imagino estás enterada de ello, en la que los jóvenes cada vez menos quieren ser padres. O sea, Claro. ya no quieren tener hijos, no hay responsabilidades, y no es tachar todo lo malo, finalmente tienen planes en la vida, y uno empezó de forma salvaje en la vida, quizá a la luz de otros, pero mira, pues mal que bien, van a faltar en algún momento de la vida especialistas como tú, por ejemplo, porque los jóvenes solo quieren ser, y lo he dicho mucho, y estoy de acuerdo y consciente, barberos, influencers o tener, digamos, un café internet. Más allá de eso no quieren hacer nada. O sea, hay muy poco compromiso en lo general, o cantantes, ¿no? Entonces, no hay tanto trabajo para ellos. Cuando quieras a un doctor cerca, pues vas a tener solo a barberos. Y esa parte es bien triste porque nos ha hecho falta esa educación que antes nos ponían pues en un debe, la disciplina. Tienes que cumplir, tienes que educarte, tienes que cumplir con todo un proceso, y pues antes no podías trabajar si no tenías un título. Ahora no quiero meterme a averiguar cuántos influencers que recomiendan cosas que haga la gente con su salud y con su vida no tienen la menor idea del proceso académico, de lo que están fingiendo ser. Y eso es muy delicado. Sí, la verdad es que creo que nosotros estamos enfrentando un cambio en nuestra sociedad, tanto un cambio en las cosas que la sociedad le exige a su ciudadanía, pero también las cosas que estamos dispuestos a dar. Digo, yo no veo con malos ojos el hecho de que no quieran tener hijos y que exista este nuevo concepto de familias interespecie, que lo que tú denominabas como tener perrijos, se le conoce correctamente como familias interespecie, porque finalmente es una forma de vincularnos también con nuestro entorno y con nuestro medio ambiente, ¿no? O sea, tampoco creo que necesitemos exclusivamente seres humanos para que nuestro planeta funcione. Pero creo que también es un llamado de atención todos estos requerimientos sociales, económicos, culturales que estamos teniendo, y que por supuesto de una u otra manera, pues la maternidad subrogada nos pone a replantearnos muchas cosas, particularmente porque muchas personas jóvenes al día de hoy están solicitando maternidades subrogadas solo para no afectar la estética de su cuerpo, cuando existen otras familias afuera que requieren de este apoyo para poder concretar sus procesos de una familia, digamos, por lo menos nuclear, tal como nos la hemos definido de manera sistemática, que podrían concretar ese deseo de manera más accesible y más sencilla por asuntos de imposibilidades biológicas. Entonces, valdría la pena saber cuáles son nuestros límites, hasta qué punto queremos llegar y hasta qué punto es éticamente posible o válido poder recurrir por lo menos a la maternidad subrogada por los elementos que sean realmente válidos, ¿no? Creo que es un tema que nos da para muchas más pláticas, doctora. De mi parte, completamente invitada, cruzamos agenda y ojalá se pueda volver a platicar, porque creo que abrimos un panorama. Y de este panorama vamos al siguiente paso, ya que estamos decididos y que, digamos, todo lo que rodea estas posibilidades ya se hablaron, podríamos hablar de qué hacer a quien quiera, por ejemplo, donar esperma, o quien quiera verse beneficiado de la donación de esperma, y después también del tema de la maternidad subrogada y todo lo que implica, porque aún así sigo diciendo que a pesar de las complicaciones que cada quien haya tenido, dentro de las cosas más satisfactorias en la vida, pues está evidentemente la de tener un hijo, ayudar a un hijo a que crezca, a que se convierta en una persona de bien, y mucho de ello es la parte en la vida. Podrás ser muy buena influencia en el trabajo, ser un buen líder en el trabajo, pero tu familia es algo que irrepetible podrías tener, y me he arrepentido de muchísimos momentos en que por el trabajo no he podido estar plenamente para ellos, pero pues lamentablemente esa parte me tocó a mí ir creciendo como pues sin tener todo este apoyo que de los últimos años se ha tenido para todas las personas. Entonces, pues bienvenida. Yo creo que esta comunidad te recibe con mucho cariño, doctora, y pues esperemos que en próximos días volvamos a platicar.
Claro que sí, Iván, pues por aquí estamos a tus órdenes en la UNAM y en todo aquello que podamos ayudarle a usted y a su comunidad. Con muchísimo gusto, aquí les atendemos. Bienvenida y muchísimas gracias, doctora. Muy buenos Gracias días. a ti, buen día. La doctora Jennifer Hincapié es, como ya lo escuchó usted, pues trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México, solo quiero decirlo correctamente, es directora del programa universitario de bioética de la UNAM. Todo lo que implica la posibilidad de concebir, ahí está, al respecto de su expertise, que pues queda más que claro, la tiene. Así que vamos a entrar en unos segunditos ya con Rox, que está lista ahí. Voy, Rox, dame un segundito, porque vas a darte cuenta por qué voy con Carlos ahora en este momento. Carlos, regreso contigo. Ahí las inundaciones, como decías, ya te secaste, ya te mojaron. ¿A qué huele? Ya, Iván, de verdad es sorprendente la cantidad de agua. Y como bien decía, no solamente es agua fétida, porque es agua negra. A mí algo que me llamó mucho la atención es que pueden ver a mis espaldas elementos de la Secretaría de Seguridad y Tránsito de la Ciudad de México que están realizando labores para poder agilizar el tránsito aquí en esta parte de la Ciudad de México. Y esta es la parte neurálgica, Iván, donde está el principal encharcamiento, pero es triste ver que muchos automovilistas, tanto de transporte público pesado como del transporte privado, avientan el agua hacia los uniformados, que esto les puede ocasionar no solamente problemas en vías respiratorias, sino en cuestión de la piel, en cuestión dermatológica, seguramente van a tener algunas afectaciones, y que pues la gente ojalá sea un poquito más comprensiva sobre esto, sobre el trabajo que ellos están desempeñando, que si bien a veces no son muy de nuestro agrado cuando somos detenidos, pero el día de hoy están realizando una labor que está muy fuera de sus actividades cotidianas y que están agilizando y ayudando a la gente. Hace un momentito vi cómo 2 autos se quedaron varados y los policías los estuvieron rescatando, sacándolos de estos encharcamientos, poniéndolos a salvo, porque la gente pues se atreve a pasar por la desesperación de llegar a sus trabajos, a las escuelas, y de verdad es un día caótico. Podemos ver cómo viene, mira, ese camión aventando el agua sin importar muchísimo, pues que pueda afectar a las personas, a los elementos de tránsito de la capital. Pues ese es el reporte para que pues, sepa la ¡Córrele! gente. ¡Córrele! Mira, ¡Qué Iván, cosa! Pues, mira, ese lugar no está muy lejano al que hace unos días presentamos de un policía que hasta busitos se echó para poder enganchar una camioneta y sacarla. O sea, una cosa es la nobleza, el altruismo, digamos, el ponerse la camiseta, y otra que ya está ligada a esto que es pues una condición insalubre en la que estás trabajando, producto de tantas cosas que hay alrededor de esa agua que tendría que haber sido por las coladeras, pero pues, es México. Entonces, fíjate que te voy a llevar a ti, a los amigos de La Cotorra, hacia un lugar donde sí se está yendo. Desafortunadamente, como tú lo habías mencionado hace unos minutos, hay vados, estos vados que son estos desniveles, que desafortunadamente son los que no permiten que se vaya toda el agua, pero el sistema de alcantarillado estuvo funcionando. Ahorita te muestro aquí a los amigos del auditorio. Por aquí se está yendo, mira. Ahí está. No te me acerques mucho porque sí cabes. No, amigo, ya subimos un poquito más de peso y afortunadamente eso nos puede salvar de caer en estas coladeras. Yo diría, Dios nos libre, dice Jocelyn Vivas. Dice, buenos días, saludos, qué bueno que Carlitos no es gremlin o se multiplica. No, por Dios, con uno tenemos y que sea el amable, el guismo, que no se convierta en un gremlin. Imagínate si como después de las 8 de la noche, ¿cómo se pondría esto?
Mira, justamente ahí le están echando el agua hasta la rodilla al policía. No, tú no comas y menos ahí, por favor. Digo, No, no es ser definitivamente mala no. persona, pero pues estás muy expuesto a cualquier cosa que sea contaminante. Pero bueno, Carlos, cuídate mucho, gracias. Vamos a seguir con esto y alguna otra cosa, así como mensajeaste, perdón, podemos estar otra vez. Claro que sí, Iván. Saludos a ti, a Gracias. los amigos del auditorio. Buen Hasta día. pronto. Gracias. Ahí no nos aventó la botella el productor enojado, pero bueno, lo pusimos a trabajar. Le pedimos de favor que nos ayudara y lo hizo con mucho cariño. Se lo agradecemos. Así como también a Rosana, que nos haya pues aguantado unos minutitos. A lo mejor fueron más minutitos, pero te ofrezco una disculpa porque el agua en esta ciudad nos puso a sufrir desde hace más o menos unas 16 horas en que tenemos problemas por inundaciones muy serias en la Ciudad de México. Así que esto podría provocar, por ejemplo, y me puse a pensar en el tema en el que vamos a hablar contigo, y por ejemplo un policía que todos los días, por ejemplo, como ahí le están duro y duro, termina transformándose, haciéndose la víctima y se convierte de la víctima, perdón, de las groserías que le hace la gente, termina convirtiéndose en el victimario al llegar a casa, al regañar, a gritarle a la señora o a alguien en el camino. De verdad, es difícil, diría, lo que callamos los hombres emocionalmente en todas estas cuestiones que vamos cargando. Sí, así es. Bueno, primero que nada, buenos días. Me da mucho gusto que haya llegado de nuevo el martes y que tengamos este espacio para conversar. Pero sí, me da mucho gusto que vayamos a hablar un poquito de este tema. Lo tocamos así por encimita la vez pasada, pero la verdad es que es un tema bastante extenso. Y sobre todo en el mes de junio es el mes de concientizar acerca de esto, ¿no? Acerca de la salud mental masculina. Y bueno, esperemos que en este pequeño espacio que tenemos podamos hablar un poco acerca de eso. Si ves el background natural es porque estaba haciendo ejercicio. Pero me encanta. O sea, estaba caminando en el parque y dije, calculando los tiempos, y dije, ¿cuánto tiempo me va a llevar llegar a la oficina? Y después dije, ¿sabes qué? Me voy a traer la laptop y me voy a traer el Wi-Fi y aquí mismo me conecto. Entonces, bueno, hoy estamos conectados aquí en la naturaleza. Y es algo que debemos agradecer, eso sí, a la tecnología y utilizarla en nuestro favor. Por ejemplo, si tuviera que ser como la televisión tradicional en lugar de este espacio, que es así, o sea, yo puedo, por ejemplo, parar de aquí, me desconecto de acá y pongo aquí. Yo puedo seguir platicando contigo, eso no lo puedes hacer en un programa en vivo en la televisión, porque pues finalmente, te crucifican. Pero bueno, yo aquí traigo una forma para moverme para todos lados y la cámara aquí está. Y por ejemplo, esta decisión te deja trabajar en un ambiente padre, natural, que muchos quisiéramos estar. Por ejemplo, hoy estábamos teniendo problemas para llegar y le decía a nuestro realizador, a Omar, oye, si lo hacemos cerca de donde están aquí las inundaciones, pues el único problema que faltó fue el internet que estuviera estable, pero en realidad lo puedes hacer donde sea. Y eso también debería ser un beneficio que a veces no vemos porque tenemos en la cabeza tantas cosas que sacar adelante. Sí, así es. Por eso te decía, porque si me ves así toda sudada, calorada, es por eso, porque estaba caminando ahorita. No, pues disfrútalo. Digo, es algo que se puede hacer y qué bendición que puedas estar en medio de ese espacio tan agradable. Sí, sí, así es. Bueno, adentrando al tema, creo que es un tema muy importante que tomemos el mes de junio para hablar acerca de esto, porque definitivamente lo que es en sí la problemática no se habla casi de ello. O sea, el hecho de que los hombres también sufren la salud mental, pero a diferencia de las mujeres lo sufren con unos síntomas completamente diferentes, que a veces se camuflajean o a veces las personas no piensan. Por ejemplo, en el caso de la depresión, un hombre deprimido puede ser un hombre agresivo también. Entonces, algunas personas pueden confundir esto como que no creo que esté teniendo un problema de salud mental o no creo que esté deprimido porque más bien está enojado o está agresivo, frustrado todo el tiempo, pero es porque todavía no tenemos mucha información acerca de esto. Entonces, qué bueno que haya un espacio para hablar acerca de esto hoy.
Lo que callamos los hombres. A ver, vamos hablando de estas circunstancias. Por ejemplo, hablemos de estigmas. El hombre debe ser fuerte. ¿Y qué crees? Lloramos. En el coche cerrado, entre el tráfico, lloramos. Nos frustramos y lloramos. O en este caso, no está de sobra, pero así es como me toca a mí. Hablemos del machismo. No es machismo a veces, es una intención de proteger, pero ya nos tildan de machistas y violentadores y nos lo tragamos. Y todo esto va creando una especie de persona que cuando te describen las personas que te rodean y dicen, ah, caray, ¿a poco soy todo eso? Y al mismo tiempo, pues te provoca una depresión al respecto de cómo es que me ve la gente sabiendo que quizá yo no sea así. Y ese es un quizá. En una de esas soy el resultado de todo eso que creen que soy. Entonces es bien complicado, porque asimismo te enfrentas de ese círculo, pasas a otro círculo y en ese círculo eres una persona completamente diferente. Qué raro. Sí. Los estudios siempre indican que las mujeres padecen más de salud mental que los hombres, pero yo dudo de estos números y de estas estadísticas porque la verdad lo que pienso es que las mujeres lo reportan más, o las mujeres buscan más ayuda. Es como lo que acabas de decir, o sea, tengo que verme bien, verme fuerte, sobre todo porque llorar es muy relacionado con signos de debilidad, ¿no? Entonces los hombres por naturaleza, por su cerebro primitivo, todavía eso no está bien. O sea, acuérdense que el cerebro no ha evolucionado mucho, entonces todavía nosotros como seres humanos tenemos un cerebro donde actúa más como sobrevivencia, el hombre era el cazador, el proveedor, entonces este tipo de cosas todavía el cerebro se maneja de esa manera, o sea, no soy, en el caso de los hombres, el cerebro está como no estoy aquí para ser el débil, ¿no? Estoy aquí para ser el fuerte y para proteger. Entonces, la mujer puede darse esa libertad más de ser débil porque así ha sido su naturaleza desde que estamos en esta tierra, de que soy la que pone la figura maternal, el cariño, puedo expresar las emociones y llorar y no pasa nada, no soy juzgada por eso. Pero en cuanto a los hombres, sí tienen que manejarlo mucho como lo explicaba, más en su intimidad, en su soledad, poder ver de qué manera procesan las emociones. Y esto tiene una repercusión increíble en la sociedad porque cuando vemos los grupos de terapia donde hay charlas, donde hay ayudas psicológicas, vemos a muchas mujeres, vemos a bastantes mujeres porque la mujer normaliza esto, ¿no? Ir a algún lugar y hablar acerca de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos. Pero ¿qué pasa en las prisiones? ¿Qué pasa en los lugares de problemas de ira? En los grupos de alcohólicos anónimos está más lleno de hombres. Entonces hay un problema aquí realmente que no estamos tratando o previniendo, sino que ya cuando este grupo está lleno de hombres porque ya pasó un problema, ¿no? Porque ya las cosas están mal. Un hombre que, por ejemplo, las cosas de la vida, y no es estigmatizar, pero finalmente ocurre, un hombre que le tiene que hacer frente a los gastos inmediatos, a los gastos que son sorpresa de repente, a que se descompone el coche, que algo se fastidie en la casa, que son todos estos extras que a veces, hay que aceptarlo, nos sacan el control cualquier presupuesto que puedas tener y que al mismo tiempo tiene retos en la oficina que se transmiten, digamos, más que retos en problemas. Es una persona que va acarreando ahí una carga, ese lastre en el que se va sintiendo disminuido. Muchas veces, por ejemplo, me ha tocado el hecho de que son tantos a veces los apremios que digo, no, ya no voy a gastar ni en comer, y menos tratándose de mí porque voy a ahorrar. Entonces, eso también es, digamos, un menosprecio hacia tu propia condición, porque trabajas y eres el que trabaja, el que se está partiendo el lomo para tratar de tener de la mejor forma a tu familia. Y si vas a escoger entre comer un pedazo de periódico o una torta o algo que te pueda ayudar a seguir trabajando y prefieres no comer por ahorrar por todo lo demás, tiene un sentido incluso hasta dramático, pero no es, digámoslo así, lo permisible, porque ¿dónde estás tú? El día que tú faltes, a ver que lo hagan. Entonces, también tienes que cuidar tu propia maquinaria, que es la que va jalando ese tren de necesidades de una familia que ahí está y que ahí va a estar. Finalmente, también es valorarse
pero si no lo hace uno desde sí, como que no nos enseñaron a valorarnos desde chicos. Y esa parte, sí debo decir que somos es muy cultural, sí. una generación que viene de eso. Sí, es muy cultural. Ha pasado de generaciones en generaciones. O sea, no es normal ir a citas médicas, chequeos médicos, chequeos anuales, chequeos cada 6 meses. Es algo que vamos dejando en los hombres, pues la cabeza de familia va dejando atrás, hasta que llega el punto, como dices tú, que el cuerpo explota, pide esa ayuda que se estuvo ignorando por mucho tiempo y entonces se desestabiliza completamente la casa, ¿no? Porque pasa de ser el proveedor, el cabeza de familia, el que cuidaba, el que protegía, todo, el guardián, a una persona que hay que atender ahora. Ahora se reducen los ingresos en la casa o simplemente termina yo tengo muchos clientes así que durante la pandemia, muchos papás no mantenían una salud física buena y pues cuando llegó la pandemia muchos cabezas de familia, papás, fallecieron. Y yo vi cómo esto es una gran tragedia en la casa, no solamente por la pérdida de este familiar, sino que desestabiliza completamente. O sea, es una ruptura, la familia no sabe ni cómo comenzar de nuevo. Entonces, este tipo de cosas hay que prevenirla, pero volvemos a la raíz. No estamos educando quizás nosotros con esta generación de ahorita podemos mejorar eso, pero viene de muchas generaciones atrás que no educan a los hombres a que ir al doctor, hacerse su chequeo apenas tenga un malestar o por chequeo de prevención es normal, que ir a hablar acerca de las emociones, de la salud mental, hacer una cita con el psicólogo es normal. Este tipo de cosas no son normalizadas, son la gente lo hace ver como que es más bien es débil, ¿no? No eres un hombre suficientemente fuerte entonces para mantener esta familia si necesitas tanta ayuda y tanta atención. Gracias a Dios ahorita en las redes sociales está ayudando un poco con esto porque muchos artistas han comenzado a salir, ¿no? A decir, yo tengo mi psicóloga con la que voy cada mes, yo tengo mi terapeuta con el que voy cuando no me siento bien. Entonces, las personas que siguen a este artista han empezado a normalizar que esto está bien buscar ayuda, pero todavía tenemos un largo camino que recorrer. Hoy en día, ¿cómo podríamos decir, entendiendo las enormes diferencias entre la sociedad hispana con la que convives, la sociedad anglo con la que vives, y por ejemplo, nuestro entorno, hablando de, pues los mexicanos, sí, pero los mexicanos que tienen contacto con, por ejemplo, migrantes, o sea, esta sociedad que se ha vuelto multicultural? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuáles podrían ser así un par de herramientas que hoy en día sean las que funcionen para ayudar a que un niño que está desarrollando el carácter, recordarás, de estos años importantes en los que va definiendo un poquito de su personalidad, luego va entendiendo de qué se trata este mundo para poder interactuar con la gente? ¿Cómo podemos ayudar a que ese niño, entre un rango, y no sé si sea muy grande, de 5 a 10 años, empiece a irse como un buen arbolito derecho, que si quiere llorar, llore, que si quiere reír, que ría, que exprese sus emociones y que al mismo tiempo pueda, pues, en cuanto crezca, cubrir con esa amplia cantidad de follaje, pues, a los suyos, ¿no? O sea, que crezca literalmente como un árbol, que florezca en medio de todas estas circunstancias, porque hace 10 años, ese árbol que a lo mejor pensamos que podía ir así, ya va medio chueco, por cosas que a lo mejor no hemos podido hacer a tiempo, y hay que panderezar, meterle un buen amarre y sujetarlo para tratar de que vuelva a su camino. Una analogía que me parece más que válida en esta ocasión. Sí, me gusta que uses el ejemplo del árbol, está perfecto. Pues es una muy buena pregunta y con esta pregunta te reto a algo. ¿Recuerdas alguna frase, no digamos machista, pero sí que tiene mucha influencia en el carácter masculino o en tu identidad como hombre cuando ibas creciendo? Yo recuerdo una que es, los niños no lloran, ¿no? Los varones no lloran. O, No, ¿cuál más? ¿Cuál más te recuerdas ahorita? bueno, que me hayan dicho a mí,
O que hayas escuchado en tu crecimiento. Pues ese nochille sí era como que muy básico para ese caballero, digamos, atiende bien a la dama, o sea, como que esa romantización de una mujer era una dama, ¿no? Entonces ya había una subjetividad más allá del simple género o del ser humano que tenías enfrente. Esa parte de que, y van primero ellas, Primero tú las vas, mujeres, primero las sí. mujeres, a ti te toca ir del lado de la acera que va hacia la calle, tienes que ayudarle a pasar, o sea, esas cositas, a mí me enseñaron a ser un caballerito, entonces, así como casi me enseñaron, y de repente, la vida, no es que me hayan tratado mal, pero digo, la vida te enseña que incluso, no desde la perspectiva personal, pero veo que pues a las niñas bonitas les encantan los patanes, los que tú dirías, este es un patán, ¿no? Y les encantan precisamente por eso, porque son distintos a lo que implica ser un caballerito. Y por ejemplo, con mi hijo, me cuesta trabajo, de repente yo de chiquillo, infaltable, que para una fiesta era el traje completo e impecable y un doble Windsor hecho por mí, que aprendí a hacerlo desde los 8 años y se los hacía a mis hermanos y a mi papá. O sea, de ese tamaño. Hoy en día no logro que mi hijo se ponga una chaqueta aún con jeans. O sea, digo, ponte un blazer para que te veas. No. Claro. Entonces, es bien difícil. Pero sí. Eso está muy bien. Entonces, recordar, por ejemplo, ese tipo de frases como que los niños no lloran, o los chicos hacen esto, o los hombres deberían hacer aquello, sería uno de los primeros pasos en lo que podemos empezar a romper esa cadena. Empezamos a formar este arbolito mejor, más frondoso, más fuerte, más seguro de sí mismo. Como lo explicaba, si de repente empezamos a dejar de repetir esas frases. Yo he tenido que hacer muchos cambios también en mi manera de crianza, de empezar a cortar frases que definían mucho qué era un género el otro, o qué representaba debilidad en uno del otro. Pero sin embargo es una lucha fuerte, porque por muchos cambios que hagas en la casa todavía hay una sociedad completa, ¿no?, que lo repite. Entonces es una lucha fuerte, pero se puede hacer el intento. Yo, por ejemplo, con mi hijo, el de 16 años, yo cuando él tiene un momento difícil o un día difícil y se sube al carro, yo le digo, ¿cómo te fue en el examen? O algo que yo sé que era importante para él ese día, y dice, no salí bien, o de repente ese día tenía una práctica para ver quién formaba parte del equipo de soccer, de fútbol, y yo le pregunto cuando lo recojo de la escuela, ¿cómo te fue? No me fue bien, no me eligieron. Y lo veo que se está aguantando esas ganas de llorar o de soltarlo, y yo le digo, yo siempre lo toco en el hombro, le digo, es ok, tú puedes llorar, necesitas llorar, tú puedes llorar, porque eso duele. Si a mí no me hubiesen elegido, a mí me dolería. Y se suelta, pero o sea, yo siento que él espera esa aprobación mía todavía, de está bien soltarlo, está bien enseñarlo, antes de incluso por su propia cuenta llorar, porque no quiere enseñar ese signo de debilidad del que hablamos. Entonces, tenemos un trabajo fuerte como sociedad, pero una de las primeras cosas que podemos hacer es esa, dejar de repetir ya esas frases que fueron tan dañinas para el género masculino en su crecimiento en las generaciones anteriores. Y otra cosa es el acompañamiento. Cuando tenemos un amigo, hombre, que está pasando por un momento difícil, decirle estoy aquí. Está bien sentirte mal, está bien sentirte solo, o está bien sentir que no sabes qué hacer, y si necesitas llorar, llora, o si necesitas nada más estar aquí callado, estar, pero a empezar a acompañar a estos amigos hombres o familiares hombres, y normalizar que ellos también tienen sentimientos, que ellos también tienen derecho a expresarlo. Creo que puede ser una de las primeras maneras de empezar a crear una nueva cultura acerca de esto. Me imagino que te imaginas que esta mueca, que esta sonrisa venía por algo. Y es que esta última parte de tu comentario, por supuesto que me ha tocado, porque venir de lo que me tocó pasar, por ejemplo, con mi anterior trabajo, con las cosas como han venido funcionando y con todos estos retos, no han sido, digamos, los mejores meses en lo general, y lo acepto. O sea, finalmente así es como viene la vida y le estamos entrando. Y he encontrado, por eso a veces la vida te pone en estuches que quizá no sean los que esperas, ni en el estereotipo de que, por ejemplo, alguien con una bata se acerque a mí y me diga, hey, está bien que llores, yo te escucho, soy tu amigo,
y voy a estar aquí para ti y estoy aquí para ti y hoy hay que hacerlo así. Y lo veo cansado, lo veo pues muy desgastado precisamente por todo esto y la respuesta siempre es, vamos a hacerlo, amigo. Ese amigo que se ha convertido en un cómplice de vida es este señor con el que ando prácticamente todo el día, don Omar. Te van apoyando de una forma en la que dices, caray, esto está bien, sin influir en ninguna forma en la preferencia sexual y esa subjetividad absurda. Es una gran compañía. Lógico, tiene sus cosas. O sea, como me dice él, no te salí en una caja de cereal, ya traigo mis issues aquí, ¿no? Y también yo estoy para él. Debe ser todo tan perfecto, ¿no? Entonces, la idea es así poner el hombro, me recargo y él se recarga, cuerpear, apoyarse. Y eso antes no estaba tan bien visto. Decían esto de no chilles. O por ejemplo, te decían, ay, no sabes hacer esto. Y el simple hecho de decir no sabes hacerlo, o eres un inútil, que hoy, por ejemplo, sería hasta una broma, antes te marcaba, más que el fierro de una ganadería. Y por ejemplo, otra cosa que ocurría con mucha frecuencia es el que se educaba con groserías. Dependiendo del barrio, por ejemplo, el lugar de decir el hijo es güey y cositas así, y no te voy a engañar, finalmente a quién me engaño. A mi hijo de repente se me salen unas que otras, pero de esas que tengo un buen repertorio, y me siento, digo, ¿cómo me verá? O no estaré perdiendo autoridad con él. O sea, soy su padre, soy su guía, pero no quiero que sea solo su amigo, porque pues hay una cosa, yo soy padre y yo lo tengo que guiar y la chamba es esta, no es ser su amigo, ¿no? Cosas así que de repente va cargando uno. Déjame poner un par de mensajes. El primero, que ya no te habían dicho, Rox, no te lo había dicho hace ratito, Cintia, te manda saludos y que le encantó el lugar, dice que qué bonito. Pero, por ejemplo, ella dice, los hombres suelen callarse mucho el cómo se sienten por culpa de nosotros mismos, las mamás o la sociedad, que desde chiquito les dice, tú eres hombre, tú tienes que aguantar, tú eres hombre, tú no puedes llorar, tú eres hombre, tú tienes que ser fuerte y valiente y ser duro. Entonces, la verdad, sí, pobrecitos los hombres lo tienen difícil, porque el hablar para ellos significaría sentirse vulnerables y débiles. No es, digamos, una sentencia, es una parte del proceso. Hemos venido de una parte en la que nos educaron así y lamentablemente estamos en este sándwich, ¿no? O sea, la educación de nosotros vino de esta forma, la educación nuestra para nuestros hijos vino de otra forma y hoy en día ninguna de las dos se parece. Entonces estamos aprendiendo una nueva modalidad, por eso te decía, cómo ayudarle a un padre hoy en día. Ahora, hablamos de esto y ya con esta terminamos, Rox. Gracias por el tiempo siempre. Hablamos de 5 a 10 años, pero los terribles 10 a los 16, 17 años, ¿qué cosa podemos hacer allí cuando ya el joven, bueno, le dicen joven, pero sigue siendo un niño y en unos años dejará de ser eso para ser un adolescente, pero que casi a los 16, 17 años lo entregamos como joven? Y hay una gran cantidad de cosas que desde la comida, lo que comen, obviamente las hormonas, lo que beben, el azúcar, cómo se comportan, sus hábitos de dormir durante el día, pero son re buenos para dormir entre un semáforo y otro. Ya despertaron. Y pasa a las 3 de la mañana y los encuentras despiertos. A las 5, despiertos. Es más, hoy me encontré a mi hija a las 4:30 de la mañana, hasta miedo me dio, platicando con su amiga en el comedor. Digo, oye, pues que tú no tienes que dormir. Digo, ¿por qué? Pues porque los que se van a trabajar ya nos vamos. Ustedes sí deben dormir. Sí, esa edad que mencionas es una edad bastante significativa, difícil para los padres y difícil incluso para ellos mismos también. A nosotros los padres se nos olvida que nosotros pasamos por esa época y que fue una época difícil para nosotros también. Yo recuerdo cuando estaba adolescente, entre la edad de 10 a 17, muchos cambios, muchas cosas pasaron por mi mente. Para empezar, es un despertar. O sea, a partir de los 10, 11 años, un niño o niña ya empieza a ver el mundo que le rodea y empieza a crear su identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú creas tu identidad, tú empiezas a cuestionarte cosas como ¿en qué estatus social vivo?
¿qué trabajos tienen mis padres? ¿Qué trabajo tiene mi mamá? ¿O qué rol juegan en la casa? ¿Quién es el que es la autoridad en sí? ¿Cuánto dinero hacen mis padres? ¿Por qué mi mamá dice una cosa pero hace otra? Este tipo de cosas no se cuestionan antes de los 10 años. Los niños simplemente viven en un mundo feliz o no sé, de otras cosas, pero a partir de los 10, 11 años, los jóvenes empiezan a cuestionarse muchas cosas porque están creando su identidad. Entonces, esto no para a los 17, esto para ya como a los 21, 25 años. Sorry, es una mala noticia, pero es cierto. El cerebro se sigue desarrollando hasta esa edad. Entonces, lo que quiero decir es que en esa edad se está formando su identidad, el cerebro está haciendo grandes cambios, muchísimos cambios. Yo siempre le recomiendo a las mamás que busquen o vean los videos que yo les mando el link de videos de la biología del cerebro, cómo va cambiando entre estos 7, 8 años por lo menos, ¿no? Sigue cambiando después de los 18, pero por lo menos para que puedan entender un poquito, el cerebro se va deshaciendo de información o va poniendo como menos importante información que era importante para ellos en la infancia y empieza a crear nuevos circuitos cerebrales, nuevas conexiones de otras cosas más importantes, quién soy dentro de mis amigos, qué rol cumplo en la casa, si soy el niño del medio, entonces soy el abandonado, ¿no? Al que me dejaron a un lado, o si realmente mis padres se encargan de mí, o si soy el menor o si soy el mayor, qué tantas responsabilidades me dan. Ellos empiezan a abrir un mundo de conciencia que no pasaba antes de los 10 años. Entonces, por eso algunos papás dicen que esta es la edad más difícil. Yo solía decir antes de estudiar psicología que yo quería que mis hijos se los llevaran a los 10 años y me lo devolvieran a los 18 o a los 20, ¿no? Tener que lidiar con esto. Pero la verdad es que ahora le he aprendido a ver el lado bonito de toda esa transformación que ellos tienen. Pero es una transformación difícil. No solamente nosotros como papás la estamos pasando difícil, ellos también. Ellos se cuestionan muchas cosas. Ellos empiezan a pensar en el concepto de la vida, de la muerte. Por eso es que hay muchos síntomas de depresión entre este tiempo, de los 10 a los 17, porque ellos empiezan a pensar mucho más en la muerte, mucho más que cuando eran niños. Entonces, algunas veces no quiere decir precisamente que tengan depresión, pero ellos empiezan a interesarse más en esto. ¿Qué pasa después de morir? ¿Qué va a decir la gente si yo muero? ¿Cómo va a quedar mi familia? Ese tipo de preguntas empiezan a indagar en su mente y es por el mismo cambio biológico o fisiológico que está pasando en el cerebro. Entonces, lo que yo les recomiendo, que me ha ayudado a mí a sobrevivir las dos adolescencias, porque mis dos hijos mayores ya están, o sea, una ya tiene 24 y el otro está cerca de los 17, es entender y desconectarme de él, o sea, verlo como una persona que vino a través de mí, pero que no soy yo, que no me representa y que es una persona que está viviendo una transformación. Estoy aquí para supervisar esa transformación, estoy aquí para acompañar esa transformación, pero no quiero interrumpir mucho esa transformación. Voy a intentar, ¿verdad?, hacer mi aporte cultural y mi aporte intelectual, pero también esta persona tiene que crear su propia identidad, como la creé yo y como la crearon mis amigos. Y hacer esto ayuda a que haya menos conflictos en la casa. Esta es una buena tarea. Hay que ponerla en práctica, sobre todo para personas como Cintia que dicen que su hijo está en los 17. Muchos cambios que a veces te frustras, pero tienes que acordarte que él es un ser independiente de ti y está pasando por un proceso. Solamente acompañar y supervisar, sobre todo supervisar. Es una edad un poco peligrosa también, supervisar es muy importante. Sí, pues uno se convierte en eso, en el guía de turistas, en el conserje del edificio y al mismo tiempo, por ejemplo, en el observador, dices, y lo digo porque así nos enseñaron, al igual que, por ejemplo, por ahí está Carlos, ahorita va a entrar otra vez, pero nos enseñaron a los 10, 12 años, yo cambiaba una llanta. Y es más, mi juego era levantar en un gato el coche en el patio enorme de la casa, cambiar la llanta de acá para allá, de allá para acá, le hacía así, limpiaba los cables, abría aquí, podía sacar los asientos, limpiar todo. O sea, me enseñaron, bueno, y no estaba mi papá ahí, simplemente fue la curiosidad interesándome en temas estigmatizables quizá, como decir, de hombres, ¿no? Temas de ahí. Poco faltó para que me pusiera a hacer albañilería, pero hacía cositas. Entonces, es que ¿sabe qué pasa? Ahí entra otro tema que después podemos profundizar otro día y es que el aburrimiento te hace eso. Hay muchos psicólogos que recomendamos
no quitarle el aburrimiento a los niños, porque en ese tiempo no había muchas distracciones, no había teléfonos inteligentes, no había social media, no había nada de eso. Entonces el aburrimiento te hacía eso, te hacía crear, te hacía explorar. Ahora pues tenemos muchas distracciones para los jóvenes, por eso es que ya no exploran y hacen tantas cosas manuales. Hay que incentivarlos. Rox, como siempre, gracias. Creo que ha sido un gran martes con los dos temas y la parte que acabamos de tocar, fabulosa, me encanta. Y sí me interesa explorar esto en nuestra próxima plática. Retomamos un poquito y caemos nuevamente a esto. Claro. Muchas que gracias, sí. Rox. Disfruta. Claro que sí. Este espacio. Hasta pronto. Gracias. Igualmente para ti. Bueno, Carlos, que ya les dijo a la gente, cierren. No, no es cierto. ¿Qué tal, Iván? No estamos organizando, ni mucho menos estamos reportando únicamente los hechos. Y pues ya hubo bloqueos aquí en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la Valvanera, lo que viene siendo muy cerquita del metro Guelatao, en donde están los encharcamientos, estas inundaciones que han afectado también a muchas personas, y ese, nos dicen, es parte del motivo de este bloqueo. Vamos a acercarnos con alguno de los manifestantes para que nos platique cuáles son sus demandas. Ya se encuentran aquí y pues vamos a preguntarle. Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Coméntanos, ¿cuál es la situación? Y por Pues qué aquí la situación es que cada año que llueve se inunda y empieza a salir el agua del drenaje y son pérdidas para nosotros, nuestros vecinos, de bienes, muebles e inmuebles, los servicios, mi negocio, mi familia tiene un estacionamiento, una pensión y se inunda, pues los motores se pegan de los carros. Ahí parece bien, Iván, pues como puedes ver ya la situación, bueno, pues también los automovilistas están pidiendo en algunos casos el que autoricen, que les permitan pasar a algunas personas. Hace un momento hubo conciencia por parte de los manifestantes en el que permitan pasar a unas personas adultas y a unos niños que los llevaban al médico. Esto es una cuestión social, es una demanda, pero también, Iván, hay una conciencia por ambas partes, en el que se están poniendo de acuerdo para que algunos automovilistas puedan circular, no todos, así, porque dicen que las autoridades, desafortunadamente, pues si los dejan pasar, pues ya no van a escuchar sus demandas. Y pues eso es algo que vemos año con año en toda esta zona, y no solamente en la zona oriente, que es donde me encuentro, sino también en la zona norte, que tú también muy bien conoces, lo que es Ecatepec, Coacalco, Tecámac, Naucalpan, el día de ayer que estuvo también inundado en la parte norte y nororiente. Cuidado atrás. Ahí, lo que quiero preguntarte, querido Carlos. Nuestros vecinos somos un montón de afectados, son 9 manzanas en la colonia San Lorenzo, Xicoténcat y colonia Juan Escutia, a la altura del metro Guelatao, en la calle Valvanera y Zaragoza y Florencio Antillón y Zaragoza. Pablo García. ¿Cuál es la pregunta que nos quieres hacer? Pues yo lo único que les pido es que venga la autoridad competente para ver cómo vamos a proceder con nuestros bienes, porque aquí somos muchos afectados. Nuestros inmuebles se afectan, vuelvo a lo mismo, nuestros muebles, o sea, el salitre, echan a perder todo nuestros bienes que nos ganamos día con día, nos vemos afectados. Vamos a ver qué nos pregunta Iván en el estudio. Iván, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué es lo que perdió él, por ejemplo, ahora, que podría pedir que las autoridades le ayuden a resolver? ¿Qué es las pérdidas que tuviste tú y tu Pues familia? principalmente son nuestros aparatos electrodomésticos, nuestros muebles, los automóviles, pues obviamente las paredes, que se les llena de sarro, salitres, todo eso, las puertas que son de madera, y así pues sucesivamente son interminables cuestiones. O pueden ser las consolas de videojuegos, los controles, los estéreos, mi negocio, yo hoy tengo mi negocio en mi casa, soy comerciante, tengo negocios de mis amigos. ¿Cuántos vecinos aproximadamente son los que se han visto afectados? Yo creo que como unos 90. Ahorita no se están... O sea, 90 lotes, porque dentro de los lotes debe de haber más gente. Okay. Iván, ¿alguna otra pregunta que nos quieras hacer? Pues simplemente que se cuiden, que ojalá encuentren el cauce para que las autoridades puedan resolver esta problemática y pues que estamos ahí cerca de ellos, Carlos.
Claro que sí, pues vamos a esperar a ver que las autoridades... Pues estamos esperando todos nosotros a la alcaldesa porque quedó que iba a llegar a las 9 de la mañana aquí a la altura de la calle Pablo García y Florencio Antillón, y es momento que no está presente. Bien. Sergio, muchísimas gracias. Iván, queremos ver al gobierno. Gracias. Vamos a seguir recorriendo también con algunas de las personas que se encuentran varadas entre el tráfico para también tomar su testimonio y saber cuál es la otra parte. Siempre es bueno tener ambas partes y vamos a platicar con algunos de los automovilistas a ver qué es lo que nos dicen. Vamos a acercarnos con algunos de ellos, obviamente que estén de acuerdo en poder dar su testimonio. ¿Nos podrías dar tu testimonio de qué es lo que está sucediendo? Es que ahorita yo venía aquí en el sobre la Zaragoza, en la lateral. Pero las personas no sé si están inconformes por lo de la lluvia. Por las inundaciones. Sí, y es que la verdad es bastante tiempo. Ahorita yo voy aquí a la clínica del ISSSTE y nos hacen ahora sí que perder nuestro tiempo, la verdad. ¿Vienes acompañado de mi mami? De tu mami. Ajá, voy a su consulta médica. Ya es una persona de la tercera edad y no nos podemos mover. O sea, yo entiendo las necesidades, pero ¿por qué afectar la vialidad de esa manera? Me imagino que ellos también tuvieron afectaciones en sus casas. Ahí el problema es que es bien complicado eso, Carlos. Yo te entiendo. Así es, Iván. Porque en esas estamos. Pero la otra, o sea, son las dos partes. Te hablo de la tercera. Y te pregunto ahorita si por ejemplo, la gente está ahí alrededor o pudiera escuchar, pues no es que no lo escuchen, pero pues simplemente ojalá que no les incomode, pero es que no hay un gobierno que tenga capacidad para resolver siempre todos los problemas. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando la época del presidente Peña Nieto, luego llegaban al día siguiente con los vales, con las estufas, con las cosas que finalmente te costaban porque son de tus impuestos y les llegaban a ayudar? Hoy, pues, la ayuda llega en dos vertientes, la primera y la segunda, y así. Esa es la ayuda que les dan. Entonces, tampoco hay como que mucho gobierno que le interese resolver esa situación a esas personas y la verdad veo que será difícil que les resuelvan. Así es, Iván, muy complicado realmente que se resuelva de manera inmediata. También lo hemos visto en Chalco, lo hemos visto con la gente de Chalco. Pueden ser gobiernos de diferentes colores, pero las demandas siguen siendo las mismas, desafortunadamente. No podemos ver que Chalco... A ver, Iván, parece que ya llegó la alcaldesa. ¿Me permites un momentito? Sí, claro. Vamos a acercarnos. Tu cartera. Ahora llegaron autoridades del gobierno de la alcaldía. Vamos a acercarnos a ver qué es lo que cuáles son los acuerdos. Y estamos aquí, jefa de unidad departamental de concertación política del gobierno de la Ciudad de México. Estamos aquí precisamente para ver cuál es la situación. Sabemos que en toda la ciudad tenemos este tipo de situaciones. En la alcaldía Iztapalapa tenemos muchos puntos que están muy, muy complicados, donde todavía no baja el agua y la alcaldesa, pues cuando se encuentra haciendo recorrido en toda la alcaldía. Yo sé que ella tiene un compromiso con ustedes de presentarse en este lugar. Estamos atendiendo los puntos. Nada más yo sí les pediría seamos un poquito pacientes, porque sí, la situación no está nada fácil en la alcaldía. Y con este tipo de acciones, pues todavía complicamos más la situación, porque no permitimos que lleguen los elementos y los equipos de ayuda que se están manejando en estos momentos. Yo sí apelaría a solicitarles, nos ayuden a liberar la vialidad. Nosotros tenemos el compromiso, vamos a atender toda la alcaldía y estamos atendiendo toda la ciudad, pero sí es importante que también tengan un poquito de paciencia, porque esto está muy complicado, no nada más aquí en Iztapalapa, es en toda la ciudad. Se les va a brindar la atención y ahorita yo voy a hacer el enlace con la alcaldía Iztapalapa para saber más o menos a qué horas habrá la posibilidad de que arribe a este punto la alcaldesa. ¿Sí? No van a llegar. Y ese es un tema que a mí me preocupa. O sea,
soy muy honesto. Sí, No tarda, o sea, estás viendo las condiciones, claro, hay lodo, entonces, claro. ayer esperé, te lo voy a decir, esperé 3 horas que me contestaran el 900. Sí, la ciudad está muy complicada. Yo lo que sí les puedo decir es que la ciudad está muy complicada y estamos atendiendo los puntos más urgentes. Por ejemplo, ahorita están nuestros compañeros de Seguiagua en la colonia aledaña, que es Ejército de Oriente, zona Iste, porque todavía el agua está arriba, está dentro de sus casas. Entonces estamos haciendo todo lo posible para que esto se solucione de la manera más rápida. Ok, está mi compañero que es de la Secretaría del Agua, y ya nos está indicando que ya vienen Bastors, que ya viene el equipo para limpiar. Entonces, ayúdenos, se va a hacer un censo, se tiene que hacer un censo. Entonces, ayúdenos, están los compañeros de la Secretaría del Agua. ¿Qué número de oficio? Ok, a Por ver, favor. no tenemos un número No puede de imprimir oficio. Estamos trabajando en la Mira, necesitamos. nos conocemos perfectamente, podemos hemos estado hablando muchas veces y en persona sabes que Así te es. digo las cosas. Ajá. Nunca nos has cumplido, Tere. A ver, ¿qué Nunca parte no nos has cumplido. Yo soy un intermediario. Claro, por eso Yo necesitamos soy un un oficio intermediario para traer a las autoridades Pero que te van a atender. estuviste desde el sexenio pasado, Ajá. sí, estuviste con ¿Y cuál es el Manuel. tema? El tema fue desde el parque, Ok. el agua, Se les y hicieron jamás, los enlaces, tuvimos respuesta. se les hicieron los enlaces con las autoridades correspondientes y competentes. Mi labor, ¿cuál es? Hacer la interlocución con ustedes y mandar a las autoridades, bueno, no mandar, poner con ustedes a las autoridades que van a Claro, lo sabemos. resolver la situación. Desafortunadamente Ok. ya no Así existe como la nosotros, confianza. Así como ¿no? cuando nosotros vamos a solicitar algo a la delegación y tenemos que meter un escrito, así necesitamos que ustedes Ok. nos den un escrito. Podemos hacer una minuta a mano donde ya está Secretaría del Agua. Pero necesitamos que sea el Ajá. número de folio. ¿Cómo te voy a dar un número de folio? No se puede. Es que no Yo vamos a creo creer que en sus tenemos palabras. Creemos creo ustedes. que A ver, querido creo que- Carlos. creo que tenemos que hacer- Adelante, Iván. Ahí, es que se veían tus dedos. Perdón. Tranquilo. Yo veo un poco complicado que tenga carácter de responder la funcionaria que llegó ahí. No dudo de la intención, no tendría por qué dudarlo, pero pues hoy en día la intención no sería lo que resuelva las necesidades de estas personas, que ojo, y qué bueno que haces esto que finalmente estás haciendo, pues no es un problema nuevo, ¿no? O sea, es un problema que se ha venido recrudeciendo, que sí ha pasado por muchas manos y que pues lamentablemente no han podido resolver. Es algo muy complicado que no veo tampoco que se resuelva antes de que la lluvia llegue nuevamente, como decía el joven al que estabas entrevistando hace unos instantes. Pues seguiremos atentos y muchas gracias, Carlos, por... Así es, Iván, pues esperemos que esto se solucione. Y por último, comentarte, ya la gente está bajando de las unidades del transporte público, yendo a caminar. ¿Hasta dónde? No sabemos. Este es el panorama del otro lado, donde vemos solamente un camino recto de varios kilómetros, al menos 5 kilómetros, para llegar a la próxima estación, y que tampoco están en funcionamiento. Seguramente habrá transporte por parte de la RTP para que puedan llegar algunas de estas personas a sus lugares de trabajo, a sus encuentros con familiares, quizá a descansar algunos de ellos. Vamos a seguir reportando, Iván, y vamos a ver qué es cómo avanzan estos acuerdos entre autoridades y ciudadanía. Así es. Pues, Carlos, te agradezco mucho, cuídate. Pues, estamos en contacto en las próximas horas, a ver cómo se pone, y si no, ya regresaremos mañana por allá. Gracias, Pues Carlos. voy por mi impermeable y continuamos, Iván. Y tráete un lunch, porque Nos vemos. nosotros los azucarados necesitamos comer a cada rato, así que
hazlo con cuidado. Gracias, Carlos. Buen día a todos los amigos de La Cotorra. Hasta luego. Bueno, sacamos al productor a trabajar. Gracias por ir a apoyarnos en este tema que valía la pena presentarlo de esta manera. Leo algunos de sus comentarios. No voy a hacer el de la discordia, pero simplemente pues precisar algunas cosas a partir de una perspectiva personal, evidentemente, que es la que siempre nos ha acompañado, y decir, por ejemplo, lo que ocurre con estos manifestantes tiene tantas aristas que hace imposible que se resuelva, hace que todos estén equivocados y que todos tengan la razón. Así que agarren cada quien el pedacito de lo que le conviene y van a utilizarlo para su conveniencia, evidentemente para sus intereses. Mientras el café se enfría. Frank Anguiano dice, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Saludos a todos los ciclistas urbanos y de ruta. Esos que parece que viven en un país europeo precioso, como el Paseo de la Reforma, luego sigue por Reforma, luego se sigue hasta la Basílica. Qué padre llegar hasta la Basílica. Se acabó. Ya no hay ciclovía. Bueno, entonces vámonos de regreso, vamos a buscar. Ahora, entre los coches, ¿sí? Porque lo que se quiere resolver con infraestructura tendría que ser resuelto con educación y sanciones. Es decir, están por abrir una ciclovía o construir una que venga desde el sur, desde Tlalpan, hasta el centro de la ciudad, para entroncar una zona sin ciclovías con la zona centro, que es el paraíso de las ciclovías. Entonces, en todo este recorrido, piensan construir, pero pues es algo muy lejano. Si hubiera un poquito de educación y, madre mía, pues respeto al ciclista, no sería necesario construir, por ejemplo, ahí toda una barrera de concreto, porque ahí no pueden poner estos digamos, bloques de plástico, porque significaría un reto, porque van muy rápido los vehículos. Pero luego, ¿qué pasa con los ciclistas? Y no necesariamente son aquellos que les enviamos una felicitación por este día. Hay ciclistas de pacotilla que van sobre la acera, teniendo la ciclovía en el carril lateral, y les vale. Y van sobre la acera en el camellón de Reforma porque pueden, demostrándote que pueden. Y se bajan y se ponen en los carriles centrales, se van por circuito interior, se van por todos lados, menos por donde está la ciclovía. Eso no se resuelve. O sea, si podemos confinarles ciclovías por todos lados, esa no es la solución. Dije educación y responsabilidad. Y otra cosa, sanción. Sanciones para los automovilistas, y no he visto, y sería muy necesario, que sancionen a todos los ciclistas que lo ameriten. Ojo, no dije a todos, pero tampoco dije a ninguno. Hay ciclistas como estos que describo, que los encuentra usted en Reforma, en los camellones, que hubiera un policía ahí. A ver, papito, párate aquí. Tu bici se va a un corralón para bicis, y cuando te duela en el bolsillo sacarla, entenderás que tu acción, más allá de ser progres o no, eso de sentirte como en Champs-Élysées, no. Tu acción puede provocar un accidente, porque ahí, en el camellón, hay niños. Hay gente adulta que está tratando de caminar pues de una forma completamente relajada, como fue construido el Paseo de la Reforma. Entonces vete por la ciclovía, que para eso está, para que estés seguro y te respeten. Y solo se les olvida la otra parte, y respetes también. Entonces entre ellos mismos se muerden, porque a veces la ciclovía que tiene una orientación, uno que no es ciclista, aunque utilizo la bicicleta y me encanta hacerlo, pero no uso las ciclovías de aquí porque traigo coche. Para venir desde donde vivo me encantaría tener una ciclovía, pero no, mire, además de codos, son tranzas y no construyen algo así. Sería fabuloso. 40 kilómetros en bicicleta serían fácilmente 2 horas de recorrido. Estaría espectacular poderlo hacer. Me encantaría hacerlo. Pero no hay infraestructura. Me encantaría venirme en autobús con todos mis tiliches, mi equipo. Pero pues mire, de que me roben, por eso agarro coche, tarde lo que me tarde. Entonces, son de verdad muchas complicaciones alrededor del estereotipo purista, y que aplaudo, de los ciclistas hoy en su día. También es un buen día para recordarles
lo que no están haciendo tan bien. Y ojalá quede de esa forma, que lo entiendan de la forma más correcta. Ya me vinieron a regañar, pero bueno. Gracias, Frank, sobre todo. La gente, dice aquí, tiene la culpa de lo que pasa con las lluvias. Estos bloqueos solo empeoran las cosas y el tráfico. Dice Frank, si no pueden, que renuncien. El problema es de cada año. Otro más de Frank dice, pretexto para cubrir su incapacidad como funcionarios, pero ¿qué tal para pedir el voto? Espero se resuelvan los problemas, dice Jerry Houston. Y Cintia, aplausos. Bueno, aplausos para Carlos. Mi último punto al respecto de esto, que es el bloqueo, la consecuencia de bloquear porque se les mojan a cada rato las cosas, es muy difícil, de verdad, subjetivizar al respecto, pero también es muy fácil señalar siempre al gobierno, pero como al gobierno siempre se le resbala, entonces hacen lo posible por medio cumplir, ahí les mandan algo y seguimos en todo esto. La solución quizás sería algo imposible de hacer, que no vivieran ahí, que no hubieran construido sobre una falla geológica, que no hubieran hecho un desarrollo urbano en esta parte, porque lamentablemente las condiciones no están. No puede tener usted un drenaje que va aquí y luego va acá y luego sube otra vez, o sea, estos vados. No puede haber un drenaje tan fregón que pueda surtir en un terreno como ese. Sin embargo, pues los propios vecinos, digamos, estigmatizan la actitud de las autoridades sin que sean defendibles, pero la estigmatizan como esta pobre mujer que llegó ahí, pues no tenía nada para resolver. Una minuta, ¿cuántas minutas se han pasado por donde sea para no cumplir? Aún haya firmas y compromisos, en este país el cumplimiento es más muerto que esas letras de las que ya no se habla. Así que bueno, ojalá que se resuelva, sobre todo, pues lamento mucho que se puedan mojar y esto lamentablemente ocurrirá si vuelve a llover otra vez. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta jornada pasada por agua. Ya vimos todos los problemas, temas bien interesantes. Por favor, 3 cositas. Suscríbase, dele like a los streamings que estamos haciendo y también compártalos con la gente a la que usted crea que le interese temas como estos, que hablamos cosas tan interesantes, este asunto de la maternidad subrogada, de la donación de esperma, de sobre todo las conductas que a veces los hombres callamos por cuestiones culturales. Vamos a ir abriendo esta enorme caja en la que podemos comunicarnos de tantas maneras y crear una comunidad sólida a base del conocimiento y la reflexión. Gracias por estar con nosotros, que tengan un excelente día y si tienen ropa tendida en el tendedero, métala, porque viene el agua. Muy buen día.